Nuestra charla de los jueves con Daniel, 12:34. Pido disculpas, me han pedido por ahí. Buen día. Hola, buen día, Marcelo. Buen día a la audiencia. Le pido disculpas por el retraso, pero bueno, como digo siempre, los jueves son muy esperados en esta charla que tenemos y que está bueno que la sigamos manteniendo en una mañana horrible, ¿no? Cuénteme cómo está por ahí, por donde vive usted. No, muy feo, ¿no? Recién ahora se ve un atisbo de un rayito de sol perdido entre las nubes. Bueno, pero un rayito hay, por lo menos. Sí, apenas un mínimo resplandor. Que pero no, bueno, no alcanza. No, además con el barro, la humedad, es un chiquero. Sí, es complicado, ¿no? Para aquellos que van y viven pasando, ¿no? la avenida del Mar para aquel lado, ¿no? Es complicadísimo y poco a poco se ha trabajado y poco se ha podido mejorarle la cuestión propia del invierno, ¿no? Porque al invierno vamos siempre y cuando tenemos la posibilidad de mejorarle la parte de infraestructura, que es en la época del calor, del buen tiempo, no lo hacemos y bueno, hoy se profundiza lo que no se hizo, ¿no? Sí, exacto. Entramos en la temporada en la que penamos durante 7, 8 meses de lluvia, de frío, de tormentas, siempre con el barro, haciendo malabares para entrar y salir. Sobre todo aquellos que, no tenemos auto y nos tenemos que manejar en una motitito o en un remis. Sí. Ya lo hablamos muchas veces. ¿Los remises están yendo, están entrando por ahí? Porque bueno, también hay que entender que los vehículos pueden entrar hasta donde se los permite el camino, ¿no? O la calle. Más milagros no pueden, ¿no? Mira, nosotros ahora, con este tema de la cuarentena, no estoy tomando remis porque no voy al médico. Y mi hijo mayormente se mueve en moto. Pero veo de tanto en tanto pasar 1 o 2 remises, porque aquí se utiliza mucho, obviamente, pero no en la medida en que se veían antes. Y como lo hablamos en otras charlas, es cada vez más difícil para ellos entrar y para nosotros acordar, porque te dicen, bueno, te espero en la Chapar. Y uno dice, no, escúchame, no me sirve. Si te llamo porque llueve y porque hay barro, no voy a caminar 100 metros bajo el barro y la lluvia para subirme a tu auto. Estamos la misma. Entonces ahí se viene un tira y afloje que generalmente termina con algún malentendido, con enojos, con situaciones que son lógicas, porque cada cual defiende su posición. El remisero, como hemos dicho, tiene un capital de trabajo, que es su auto, y la gente quiere un servicio. Porque bueno, hay clientes que son de toda la vida, que te llaman siempre y que no toman bien que los dejes de a pie. Y bueno, ya lo hablamos esto. No, pero aparte recurrente. Aparte vos fijate, ¿no? Porque hablamos siempre del área rural, de los caminos rurales, pero también tenemos que hablar de los caminos que a veces nuestros remiseros, taxistas, los transportistas públicos, en definitiva, no pueden tampoco trabajarlos porque están en condiciones que son deplorables y ponen en riesgo al vehículo, ¿no? Y al capital de trabajo. Entonces uno ve que también cuando hace esto de hablar de los caminos rurales, también tenemos que hacer, en función de mucha gente que se mueve a través del servicio público, no digo del colectivo, hablo de los servicios públicos alternativos, y no pueden encontrar, primero por las calles rotas, segundo por la inseguridad, tercero, siempre encontramos más excusas que posibilidades. Exacto, y además esto afecta cada vez más a la calidad de vida, porque ahora ni siquiera tenemos el colectivo que pasaba por la avenida Juan Chapar. ¿No está más el colectivo tampoco? No está circulando, al menos que yo sepa. Y entonces no tenés alternativas. Si un vecino no te acerca con el auto, que también está complicado porque no tenés permiso para circular, las personas no pueden ir 2 en un mismo auto, es todo una cosa muy ridícula. Y además tenés el tema del barro, de la lluvia, del frío y de la inseguridad, que no ha menguado en absoluto. Seguimos con los problemas de robos, con los ingresos a las viviendas. Parquemar es realmente tierra de nadie. Y seguimos viviendo en esas condiciones y afecta la calidad de vida porque el estrés, la angustia,
los problemas económicos, el frío, el barro, la paranoia de estar todo el tiempo ante el menor ruidito, si te entraron o no te entraron a tu casa, ahora para colmo el encierro de más de 100 días, la imposibilidad de tener una expectativa, porque lo terrible del encierro es que no tenés expectativa de mejorar, es decir, bueno, salgo a trabajar, salgo a hacer esto, voy a plantear un proyecto, me mudo, me juego una boleta al Kini, qué sé yo, cualquier cosa. El tema, viste que cuando uno le plantean las límites, uno está acostumbrado a vivir sin límites. El hombre es libre por sí mismo, y cuando le plantean estas restricciones a la circulación, a la vida misma, a las posibilidades de, por ejemplo, vos, si te necesitas ir a ver un médico, que ese médico esté en posibilidad de laburar, porque también te habilitan la posibilidad de moverte, pero quizás el médico no tiene la habilitación para poder atender en la medida que vos estás necesitando. Entonces, no hay una libertad que nos visualice y nos haga ver para hacia más adelante, ¿no? Y es como que estamos sobre dando vueltas como el perro, viste, alrededor de la cola. Sí, es muy difícil. Yo te cuento una, con mi doctora, lo último que hice, le mandé una carta. ¿Una carta? Una carta, claro, como no me puede atender, solo atiende emergencias. Entonces, la secretaria, la señora Karina, que es un amor de persona, cuando mi hijo va para que me hagan las recetas, cuando no vamos a la clínica Mitre, que también son espectacular, que me ayudan con las recetas, no me podía atender, entonces le mandé por mi hijo una carta, porque me había dado estudios bastante importantes en enero y en febrero, y se iban a vencer y no tenía respuesta sobre de mi problemática. Entonces le mandé una carta. Entonces le hice un resumen detallado, le dijo: estimada doctora, bueno, en virtud de la pandemia, la cuarentena, paso a comunicarle lo siguiente. ¿Cómo está? Punto uno, el estudio que usted me dio, los análisis, los hice en enero, pero después pasó tal cosa, ahora se los acerca vía su secretaria. Punto 2, la ecografía de arterias del cuello. Claro, o sea que te has convertido en un analista del... Fue muy gracioso, porque le digo, y además me siento así, asá, estoy un poco mareado, qué sé yo, no juega Racing, entonces estoy más tranquilo. Ah, bueno, ves, ahí tenés un motivo para... Le voy contando los síntomas. Sí. Es todo muy gracioso, ¿viste? Pero también es absurdo y un reflejo de lo que nos está pasando. Claro, además es preocupante, ¿no? Porque uno piensa que con la salud tampoco podés hacer mucha especulación de lo dejo para más adelante, porque la salud es algo que si no te mata el bicho, te va a matar lo que venías tratando o la enfermedad que estabas siendo atendido por el especialista, que hoy quizás no tiene la posibilidad de atender, porque si no es a través de la urgencia, no hay manera de que te atiendan, no hay manera ni protocolo. No, en absoluto. No podés. Inclusive está muy difícil también el tema de los estudios de alta complejidad en Mar del Plata. O sea, ya lo hablamos también, es como pasar el checkpoint Charlie que dividía a las dos Alemanias en la época del 60 en el muro de Berlín. Sí. Y el que pasa sin ninguna orden te llevan, te escoltan, cosa espantosa. ¿Cuál es el problema? Que para cómo te tratan como un delincuente. Bueno, es que te toman como a ver, uno se pone a pensar que mucha gente que utiliza ese tipo de cuestiones de la necesidad, porque también hay muchos que abusan, ¿no?, de todo eso, y a sabienda que no pueden cruzar si no tienen una cuestión del otro lado que los habilite, utilizan también eso, porque hay mucha mezcolanza, ¿no? Las miserias humanas afloran totalmente, de gente que no actuaba de esa manera, pero ante la necesidad y lo que te lleva la pandemia, terminan utilizando y siendo tan miserables como los que tanto criticaban antes. Mira, yo ahora sí me voy a poner serio, porque hay temas que son graves y no se están contemplando, me parece, con la empatía y la flexibilidad que merecen, no solamente en este municipio, sino también en General Pueyrredón y en todas partes. Yo el otro día, y esto lo quiero comentar, por si alguno lo puede corroborar, vi de la Fundación Favaloro
que sacó una publicación hablando de un permiso de circulación de pacientes, justamente, para los que necesitan tratamiento crónico, que tienen que atenderse. Pero el tema está que para sacar ese permiso, que yo no sé, no pude entrar a ningún link que daba la Fundación Favaloro, necesitas el diagnóstico y la historia clínica de tu médico que no te está atendiendo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? A vos, si de milagro lograste que un médico, en el caso que hago yo, vía carta, vía mensaje, vía WhatsApp, te hace por la secretaria una orden y te haces una ecografía o una tomografía y te descubren una mala situación, tenés que actuar con urgencia. Y es muy difícil actuar con urgencia cuando tenés tantas trabas para circular. El otro día fue viral en los medios una persona, una notera de Canal 9, que le estaba reprobando a un padre que estaba corriendo el vallado para pasar igual con su coche. Y el papá le decía, mira, correte porque tengo que hacer sí o sí el hisopado de mi hijo, que tiene un tumor cerebral y lo operan Mariana. Y la señora esta, notera de Canal 9, le seguía diciendo, pero usted no puede correr el vallado. Y lo seguía persiguiendo con el micrófono. Yo, en lugar de ese papá, con todo respeto, le paso con el auto por encima. Ese tipo de situaciones se están repitiendo muchísimo, en todos lados. Bueno, vos fijate lo que fue Bernie ayer, ¿no? O antes de ayer. Y hoy, y continúa, ¿eh? Yo creo que lo de Bernie no quedó solamente en una provocación. Hoy sigue el tema y te digo que redobla la apuesta y mantiene una actitud, no digo beligerante, pero sí de superposición de funciones con la nación, que lo muestran como una persona que primero la gente convalida por su accionar de presencia y no de aquellos que desde detrás de un escritorio te dicen cómo tenés que funcionar, pero ellos van con helicóptero, ¿viste? Entonces, me parece que están sucediendo cosas donde están mostrándose cada cosa como en realidad es. Claro, bueno, ahí ya entramos en un tema político, ¿no? Ahí podemos entrar de lleno en el tema político nacional. Pero ayer lo escuchaba al jefe del SAME, que Alberto Crescenti, sí, que decía que pese a todas las críticas que le puede hacer a Bernie, le reconocía ser ejecutivo. O sea, y eso es lo que se hace falta, o sea, un tipo que a situaciones complejas de respuestas simples y rápidas, y corre el peligro, bueno, que es lo que él busca, de convertirse en una versión del Bolsonaro argentino nacional y popular. Sabemos que Bernie está en carrera para querer ser gobernador en el 2023. Pero bueno, tampoco es bueno que en situaciones críticas aparezcan agentes inorgánicos que no responden a los mandos naturales y hacen lo que ellos creen que les resulta conveniente, aunque lo hagan bien. Sí. No es un buen síntoma. Es un síntoma de descomposición, de pérdida de autoridad, y es un síntoma de debilidad política. Pero estas cosas están pasando, como por ejemplo hay señales que tenemos que comenzar a aprender a leer, que son muy fuertes y que pasaron desapercibidas. Ayer dos, no solamente la de Bernie, la de los curas villeros, con respecto a lo que pasa en La Matanza, todas las definiciones que dieron con lo que pasa en La Matanza con el coronavirus, fue muy fuerte, porque son esos curas villeros con el padre Pepe a la cabeza, son ultra kirchneristas. Y otra declaración muy significativa, muy sorprendente, fue la del perro Berbisky, criticando a Sabrina Frederick, que es su polla, la puso él ahí, diciendo irónicamente, no sabía que todavía Pato Bullrich seguía al frente del Ministerio de Seguridad. Por las fotos de los detenidos de funcionarios de Macri, esposados y con la famosa campera o capucha encima, entrando a las comisarías. Yo jamás creí que iba a vivir para escuchar a Berbisky decir eso. Pero bueno. Bueno, la abogada de Cristina
Peñafort, habló un poco de eso. Peñafort. Exactamente, ella habló un poco de eso, ¿no? De que estaba en contra de las formas, ¿no? Con las cuales se planteaba esta situación, con el tema del espionaje y todo esto, que le recordaba a lo que tanto ellos criticaban que sucedía con Cristina y toda su gente. Entonces, hay como un doble discurso también dentro del espacio propio del Frente de Todos, ¿no? Por un lado, hoy están en contraposición con muchos de los que manejan un poco la cosa pública desde lo designado por el propio presidente. Y por el otro lado, mucha gente que se corta con una autoridad que a veces a uno lo sorprende, desafiando hasta desde el presidente hacia abajo cualquiera. Sí, a mí lo que me preocupa es la inorganicidad, la falta de conducción. Se está notando un vacío de poder. ¿Dónde está? Político. ¿Dónde está el poder? ¿No? ¿Quién ejerce el poder? Pero claro, es que el problema es que cuando vos te preguntás dónde está el poder, es que no hay poder, hay un vacío de poder. O sea, vos podés decir que el poder lo tiene Cristina, pero ¿quién lo está ejerciendo? Hay muchos agentes sueltos tomando decisiones que son preocupantes, porque se exceden, porque quieren hacer méritos, porque quieren ser más papistas que el Papa, quieren figurar para la patrona, bueno, pero hacerse ver. Es una lógica es una lógica militar. Es una lógica militar. Ahí tenés la gran contradicción, ¿no? La lógica militar dice que el que dirige a los ejércitos está mucho más lejos de donde está la confrontación. Y quienes van a la beligerancia, al combate, son aquellas espadas que, como estamos viendo, que puede ser Berbisky, que puede ser Bernie, que pueden ser tantos otros que van apareciendo esporádicamente, soldados de Cristina que van en la primera línea de avanzada, donde a Cristina la ven mucho más en otra posición, pero que sabe y convalida directa o indirectamente lo que esta avanzada está haciendo. O sea que hay una lógica de una táctica militar que uno ve que son pequeñas batallas en pos de la definición de una guerra, que más tarde o más temprano quizás la pandemia la ha retrasado, pero se va a plantear puertas adentro del propio espacio. Sí, pero, ¿sabes? Hay que plantear una diferencia. La táctica del kirchnerismo ha sido siempre la misma, es de manual, y es una táctica vieja que viene desde el 59 en Cuba. Uh-huh. Territorialidad, copar espacios, adoctrinar, machacar con un pensamiento, con un relato, todo es aprovechable. Pero aquí hay enfrentamientos internos entre gente del mismo espacio vinculado a Cristina, no a Alberto. Alberto es otra cosa preocupante, está muy diluido, cada vez más, diluido en su credibilidad, en su palabra, en su accionar. Lo desgastó, se lo llevó el coronavirus, se lo está desgastando el coronavirus. Pero además se lo está llevando estos episodios, uh-huh, donde él no puede tener injerencia y opinar, no puede llamar al orden, no puede disciplinar a personas que no le responden. Cuando vos tenés, con todo respeto, Bernie es un 4 de copas dentro del orden ministerial, de secretarios, de gobernadores, del presidente. Bernie es un 4 de copas y sin embargo se planta frente a todos los medios, casi en cadena, ninguneando al presidente y diciendo, y al gobernador incluso, diciendo que él a la única que le responde es a Cristina. Y vos no podés permitir que un rango menor te ningunee y te desafíe de esa manera. Te desconoce. En un sistema normal, Bernie tendría que haber salido eyectado. El tema es que desconoce al poder real, a donde supuestamente está el poder real, que es el poder de la urna que puso al presidente, que lo puso a su gobernador, que lo designó, terminó designándolo a él. Es como que claro, nunca aceptó o alguien le hizo entender que por ahí no iba la cosa y que el poder estaba en otro lado, o en definitiva también algo que quizás no sabemos nosotros, si quien designa a los funcionarios es el gobernador o es Cristina, ¿no? Porque acá hay que ver cómo se maneja la situación y si cada cual que ocupa el lugar que ocupa, lo ocupa en función de sus méritos por Alberto o por Cristina. Claro, pero acá la lectura que hay que hacer es que más que escuchar lo que grita Bernie, hay que prestar atención a lo que calla Cristina o Kicillof. Uh-huh. Cuando Bernie grita y Kicillof y Cristina callan, entonces ahí está la lectura. Y esto es un problema. ¿Por qué?
como dijo Frederick, le dijo a Kicillof, llame al orden a su funcionario, que es lo mismo que decir, atá tu perro. ¿Viste? Y esto es grave, porque son parte de un mismo espacio. Distinta sería la lectura si fuese entre sectores de Alberto y sectores cristinistas, que eso era lo que estábamos esperando. Antes de que asuma Alberto Fernández, especulábamos con que podría darse una lucha interna entre el albertismo y el cristinismo. Hoy el albertismo no existe, porque queda algo, Alberto Fernández, Guzmán negociando la deuda y un par más, pero están reducidos a la nada, porque están rodeados, tienen la manzana rodeada de todos funcionarios talibanes de Cristina Fernández de Kirchner, que a su vez se están mordiendo los garrones entre ellos para ocupar posiciones de poder de cara al 2021 y al 2023. Porque todos reconocen CFK arriba, máximo 2023, pero de ahí por abajo son como las pirañas. Se dan con todo entre ellos ante cualquier pedazo de carne. Y se están empoderando personas que están teniendo actitudes que muy poco democráticas, que están avanzando en una actitud de régimen, que eso sí está bajando desde arriba y que la vemos con preocupación en situaciones, por ejemplo, como las que se están viviendo en el Honorable Consejo Deliberante de General Alvarado, que no es casualidad lo que está pasando, ni son acciones sueltas, ni puntuales. Ya es, como yo dije en una editorial en mi muro, un modus operandi. Y es muy preocupante que, a tal punto que me parece, en mi opinión, que las fuerzas de la oposición y representantes de la sociedad también tendrían que ponerse firmes, hacer declaraciones públicas, llamar la atención inclusive fuera del ámbito de General Alvarado sobre lo que está pasando aquí, para ponerle un freno a esto, porque no se puede permitir y sobre todo no se puede seguir permitiendo que escale, porque esto está escalando. Empezó con no te dejo ver los expedientes, siguió con un no te dejo tener cuestiones de privilegio, siguió con no te dejo usar la palabra. Ahora en las comisiones el reglamento es un chicle, y si vos le decís que no es así, todavía encima te llaman ignorante, como acaba de hacer la concejal Pusterla, que no es la primera vez que le dicen ignorantes a la oposición. Lo hizo la presidenta del HCD cuando le dijo a Barberini, instruye a sus ediles. O sea, hay un maltrato, que esto algo te mencioné en la charla anterior, de tomar a todo lo que sea oposición de Juntos por el Cambio con un desprecio absoluto, como si fueran enemigos, vendepatrias, una fuerza oscura, peligrosa, a la que hay que derrotar. Los tratan como enemigos. De ahí el destrato permanente. Nosotros somos el pueblo, a nosotros nos votaron, y ustedes destruyeron al país y lo endeudaron por 100 años, la muletilla. Como si los 12 años del kirchnerismo hubieran sido, no sé, Disneylandia. Y esto es grave, porque no se puede tolerar, porque el pueblo votó muy parejo en General Alvarado. Hay 2.000 votos de diferencia. Y el destrato no es a Viviana Farías, a Barberini, a Trejo, a la señora Victoria Goyeneche. El destrato es a las más de 10.000 personas que votaron a esa gente para que sea su voz en el recinto. Entonces, cuando vos tratás en forma despectiva y escupís las palabras con desprecio, cuando decís cambiemos, macrista, Juntos por el Cambio, estás maltratando, escupiendo y denigrando a más de 10.400 personas del distrito de General Alvarado. Y eso no se puede tolerar. Y no se puede chapear con que ganen elecciones, porque Juntos por el Cambio ganó 2 elecciones consecutivas, 2015 y 2017. Y en el 2019 perdió ahí nomás. Entonces, vos no sos rey, no sos monarca, no sos príncipe de nada. Y tampoco se puede permitir que inclusive personas que ocupan apenas funciones administrativas en el Honorable Consejo Deliberante se empoderen a tal punto de maltratar a los concejales. Y tampoco se puede permitir que la señora presidenta del Honorable Consejo Deliberante no atienda, no reciba
a los ediles opositores y siga con una técnica de barra brava acerca de quién puede hablar y quién no puede hablar y cómo se deben hacer las cosas. Hemos llegado al ridículo de que no se puede debatir ni votar en comisiones, no se puede debatir en el Consejo, no se pueden hacer cuestiones de privilegio, o sea que están haciendo lo mismo que han hecho en diputados y senadores a nivel nacional y que me imagino es lo mismo que está pasando en la legislatura provincial. Lo vacían de contenido. Es una cosa formal. En este momento, el Honorable Consejo Deliberante es un formalismo. Como dijo hace instantes el concejal Trejo, es una rutina donde lo único que se escucha es aprobado, 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 sobre temas menores, que son importantes para los vecinos que lo solicitan, obvio, pero son temas menores. Después no se puede hablar de nada, no se puede tratar nada. Sí, yo creo que la visibilidad de todo esto que estás contando, que uno como lo contaste vos, a mí me hacen abrir un poco más los ojos, ¿no? De esta escalada de autoritarismo, porque yo pienso que es autoritarismo, porque me parece que en la casa de las leyes, de las ordenanzas, lo que no puede faltar es debate, lo que no puede faltar es diálogo. Y cuando uno cierra unilateralmente el diálogo porque no le conviene, no le sirve, porque estamos en otra época y hay que obedecer al rey o al monarca o al demócrata que dice ser demócrata, me parece a mí que estamos meando fuera el tarro, lo digo en inglés para que se entienda. Creo que me parece que están llevando a la relación de los concejales, del oficialismo y de la oposición a un punto de no retorno, porque ese punto de no retorno, que es la ausencia de diálogo, que es la ausencia de consensos, que es la ausencia de escuchar al otro, no ningunearlo ni quitarle el mérito, porque acá ninguno de los concejales, de los tantos que hay, no está ahí ocupando lugar por el Espíritu Santo, sino por el voto popular. Cuando te dicen ganó una elección, y a mí me parece que es una torpeza, porque todos los que están ahí han sido votados para estar ahí. Entonces, ganar una elección no te hace, en definitiva, más meritorio que otros, porque he visto muchos que han ganado elecciones y no han podido sostenerse en el tiempo con lo que en realidad planteaban como cambio o como renovación o como continuidad. Entonces me parece que hay que ser muy prudente y creo que la presidencia del Consejo Deliberante tiene que ser un órgano que tiene que ser el lugar donde se encuentre esa diferencia de unos con otros para poder encontrar y para poder sumar, no para poder restar y convalidar la necedad, la torpeza, la incapacidad del diálogo, que a mí me parece que le juega más en contra aquel que cierra el debate que aquellos que lo buscan. Completamente de acuerdo, porque además hay una cuestión. Cuando vos decís ganar una elección, un remedio de aquel famoso armen un partido y ganen, que al final lo terminaron armando y les ganaron, vos estás negando la democracia. ¿No se lo dijeron a Massa? Se lo dijeron a Macri. Y a Massa también, me parece. Y a Macri también. Y bueno, perdieron primero con Massa en el 2013 y con Macri en el 2015. Pero además, vos estás negando la democracia, porque estás reduciendo la democracia a una competencia. Te gané yo, listo, vos no hablas más por 2 o 4 años. Te la bancás. Vos recién lo decías en inglés, yo lo digo en francés. Gané yo, si no te gusta, jodete. Y obviamente eso no se puede tolerar. Porque además, esto ya no es democracia, sino un régimen. Y nosotros no queremos vivir en un régimen. Nadie vota en un régimen. Y acá todavía, gracias a Dios, se vota y tenemos que luchar para que se siga votando, porque costó muchas vidas recuperar el voto y recuperar la voz. Mirá justamente qué contrasentido. Yo, en mi programa de internet, estoy haciendo una especie de seguimiento, de homenaje a lo que fue Teatro Abierto en 1981, uno de los íconos culturales de teatro de resistencia a la dictadura. Cuando todo estaba prohibido, la música, el rock nacional, no se podía hablar, no se podía concentrar, gente muy grosa, como Roberto Tito Cosa, como Gorostiza, como Dragún, como Aida Bornik, se prendieron una movida de hacer obras de teatro para convocar a la gente, obras breves que no superaban los 30 minutos y se daban de a 3 por funciones en salas como El Picadero,
para tener una resistencia civil contra la dictadura, para seguir alzando la voz. Y lo que no se podía decir de una forma, se decía de otra. Con obras como El Acompañamiento, con obras como Papá Querido, con obras como Gris de Ausencia. Entonces, costó mucha sangre recuperar esa libertad de poder decir lo que uno quiere decir, sin que ningún papá, sin que ningún caudillo venga y te diga qué tenés que decir, cuándo lo tenés que decir, cómo lo tenés que decir. Porque ese ciclo terminó con una bomba en el Teatro Picadero y con mucha gente exiliada. Entonces, no se puede tolerar, con todo respeto, que un par de vecinos de General Alvarado que se suben, creen que se suben a un pedestal y están subidos a un cajón de frutas, vengan a apuntar con el dedo a otros vecinos de General Alvarado y creyéndose reyes de la comarca de Aeroparque o Barrio Marín o Parque Mar Profundo, apunten con el dedo a la oposición, le hablen con desprecio y con asco y les digan: esto es así, si no te gusta, jodete. No, ¿sabés por qué? Murió mucha gente para que yo pueda hablar en el recinto de la democracia. Y no seas mentiroso, mentirosa y contradictorio con tu propio relato. Porque recién el concejal Trejo recordó que el año pasado trajeron a una señora madre de Plaza de Mayo al honorable Consejo Deliberante para homenajearla. ¿Qué hizo la señora madre de Plaza de Mayo? Salió a hablar, salió a marchar cuando los milicos te mataban. Y vos, que usás esa señora de bandera, me venís a decir a mí, en una comisión de un humilde Consejo Deliberante, me venís a decir de lo que puedo hablar, no puedo hablar, de lo que puedo votar o no puedo votar. Vos me vas a decir a mí, me vas a callar en el recinto del pueblo. Pero ¿qué clase de representante popular sos? Cuando te llenás la boca de la patria es el otro, del amor vence al odio, del gobierno del pueblo. ¿De qué estás hablando? Lo que pasa es que tenés la cola sucia, porque si votás lo que te está pidiendo los trabajadores de la CTA, estás reconociendo que estás violando una orden directa de arriba que te dice que no podemos votar eso, porque si votamos eso estamos reconociendo que tenemos más pobres que los que nos dejó el neoliberal de Macri. Entra en contradicción con nuestro propio discurso. Nos agarran en Orsay. No podemos permitir que se tolere eso. Y llegamos a lo irónico de que Juntos por el Cambio te corra por izquierda. Pero ¿sabés por qué es eso? Porque vos no tenés intelectualidad, honestidad intelectual. Vos tenés un relato que ahora se te está volviendo en contra. Y para defenderlo, recurrís al autoritarismo y cerrarle la boca a los representantes del pueblo. Y ahí es donde todos, codo a codo, como estuvimos en la dictadura, y como estuvimos cada vez, sin distensión de ideologías, que la democracia estuvo en peligro, todos, aunque parezca un tema menor, no lo es. Todos, vecinos, representantes de ONG, de los partidos políticos, el periodismo, todos tenemos que estar codo a codo en el Consejo Deliberante diciéndole: basta, señores. Ustedes no son los dueños de la palabra ni de la verdad. Son meros administradores de la cosa pública y son representantes del pueblo iguales que los otros señores que están sentados en las otras bancas. Nadie es dueño de la comarca de General Alvarado. General Alvarado es de su pueblo. Que nadie se confunda y que nadie crea que le puede cortar la palabra a nadie. Porque después de tanta sangre, después de tanta lucha, después de tantas vidas, que algunas personas que no pueden escribir su nombre sin faltas de ortografía, vengan a apuntar con el dedito y a dar lecciones de lo que se puede decir o no decir, de reglamentos y de cuándo podés usar la palabra o no, no se puede tolerar.
Totalmente, no te quería ni cortar ni interrumpir, me pareció, bueno, suscribo todo lo que dijiste, suscribo totalmente lo que dijiste, porque me parece que hay que bancarse en las buenas y en las malas los golpes que bueno, se producen cuando hay que salir a bancar los trapos. Viste que hay una palabra que dice bancar los trapos, y bancar los trapos es reconocer también este tipo de cuestiones. Yo siempre digo que es muy difícil hacer un giro de 180 grados en un segundo, pero me parece que los políticos de General Alvarado tienen que entender que los pobres que hasta el 10 de diciembre no existían, y que a partir del 10 de diciembre, con el cambio de las autoridades, había que volverlos a sacar de abajo de la alfombra. No se construye una democracia plural donde todos tengan la posibilidad, desde el punto de vista de la necesidad que tenemos como miramarenses, alvaradenses, de que nos hagamos cargo, y que cuando tenemos que desdecirnos de algo que quizás no fue lo correcto, no es esconderlo, taparlo, ningunearlo, no darle el lugar para poder ser tratado. Esa es tener amplitud de criterio, y quizás en esa amplitud de criterio se puedan construir consensos, pero negando la realidad, lo único que se construye es un relato, y ese relato termina decantando más rápido de lo que uno piensa, porque las actitudes antidemocráticas de los concejales del oficialismo que vos marcaste en este trayecto de la charla, que tiene que ver con el no dar posibilidad para poder dialogar, para poder presentar, para poder cuestionar, tratamientos como esto de cerrar en una comisión la posibilidad de que, siendo más cantidad de aquellos que querían y dando por terminado el debate y quedándose con la pelota y diciendo hasta acá siguen, se acabó. Me parece que hay un autoritarismo incipiente que va a ser mella en el propio espacio más que en la oposición, porque en definitiva lo que hay que construir son consensos y terminar reconociendo que si hubo errores previos de cuestiones que bueno, el tiempo cercano nos va a marcar, tenemos que ser más inteligentes. Al oficialismo le digo, me parece que es una torpeza supina esto de andar pensando que porque cerrás un debate se acaba el tema. No, es torpeza total. Es volver nuevamente a la vieja política de esconder todo debajo de la alfombra, hasta que la alfombra va a marcar una lomada y vamos a tener que revisar todo lo que hay debajo de esa alfombra. Torpeza, negligencia o quizás miedo. Cuando es miedo es peor, porque el miedo lo único que hace es poner barreras sin justificación alguna para que la realidad emerja. Pero la realidad, por el propio peso de la contundencia, emerge. Y ahí cuando emerge se va a llevar puesto a más de uno de estos políticos democráticos de palabra, pero no de acción, que en definitiva no tienen ganado el cielo, tampoco tienen ganada la continuidad. Digo, sean inteligentes, sean demócratas. La palabra demócrata significa: yo no estoy de acuerdo con vos, pero te dejo expresarte. Yo no estoy de acuerdo con lo que piensas vos, pero me parece lógico que tengas la misma oportunidad que yo de decirlo. Eso es ser demócrata. Lo otro es ser autoritario. Cerrar el diálogo, hasta acá llegamos, no me interesa, yo tengo mayoría, se acabó. No, eso no es democracia, eso es autoritarismo. Y hoy tenemos esta situación que se empieza a profundizar con varias acciones que fueron ya previas, y no sabemos hacia dónde se conducen, a no ser que la oposición tome al toro por las astas y les plantee: señores, bueno, lo que la política no soluciona, la justicia interviene. Y se acabó. Ya, cuando vos querés cerrar un tema, lo que haces es amplificarlo. Sí. Porque esto, que es un tema menor, de un simple tema en una comisión interna de un consejo deliberante, más chiquito imposible. Y mirá cómo se amplifica y hasta dónde puede llegar. Entonces te sale el tiro por la culata, pero no podemos permitir ni siquiera por un instante que el autoritarismo escale. No podemos darle margen para que alguien crea que pueda ejercer el autoritarismo, ni en General Alvarado ni en ningún sitio. Y además, si hay honestidad intelectual, y vos ves que un tema es perjudicial para tu gestión, pero te
produce una profunda contradicción ideológica, tenés que tener el coraje de llamar a la CTA o a quien sea, el que está proponiendo el tema, y decirle, mira, no puedo hoy, en esta circunstancia, por tal y tal razón, acceder a tu petición. Y bancátela, como si la bancaron los de Cambiemos. Porque yo he criticado muchísimo al bloque de concejales de Cambiemos, y lo sigo haciendo, lo hice en la última editorial, por actitudes infantiles, chicanas entre ellos, que no terminan de mostrar una cohesión, una coherencia. Hay muchísimas cosas para criticar, pero hay que reconocerles que durante el 2015 al 2019 se bancaron todos los palos, todos los insultos, y dieron la cara en el recinto, dieron el debate en el recinto. Yo critico mucho a Saúl Trejo, pero alguna vez le reconocí por privado que cuando fue el tema famoso de las escuelas de adultos, tuvo lo que hay que tener para subirse a un escenario en la escuela media, en la escuela media, y enfrentarse a una gente que estaba muy picante. O sea, la gente de Cambiemos le podés decir de todo, pero dieron la cara. Se bancaron el Consejo Deliberante empapelado, largas arengas en contra de Macri, bancaron la época de Maldonado, la época de Lara San Juan, bancaron lo de Nahuel, bancaron el hambre, bancaron lo de la ley de movilidad que modificó Macri, donde les decían de todo. Los tipos no se escondieron y dieron el debate y se bancaron las puteadas de la gente, en la radio, en la calle, en todos lados. Porque es lo que corresponde. Y estos tipos, por una simple comisión que por ahí les pone en contradicción el discursito, cierran el expediente, se levantan y se van, y te dicen, no, acá se hace lo que digo yo, y si no te gusta, gana una elección, pero estamos todos locos. No, pero después, ¿con qué cara vas a buscar? Yo siempre digo, porque esto es una película, eso es una foto, pero hay que ver la película. Y yo siempre digo que estamos en una situación muy especial, donde vamos a necesitar de todos, en la pandemia y post pandemia, y me parece que salir a buscar a la oposición cuando la necesitas para sumar en la pluralidad de lo que buscás y pretendés, con este tipo de actitudes, me parece que hay que ponerse de acuerdo. ¿Por qué camino quiere caminar el oficialismo? Si por la confrontación, por el gatopardismo, por esto de pensar de una manera y obrar de otra, de tener un discurso para la tribuna y un discurso para el gobierno, porque hay que ver que acá quienes están tratando de ver cómo acomodan el discurso a los tiempos nuevos que les tocan correr es al oficialismo. Y si no lo entienden, y no lo manejan, y no lo superan, y se dan cuenta que por el solo hecho de la negativa propia, de negar por negar, y por quitarle el mérito al otro, que también fue votado como fueron votados ellos, me parece que la ciudadanía lo lee. Y no van a ser tiempos fáciles los que vengan, post pandemia, o con la pandemia, no van a ser tiempos fáciles. Hoy ya no son tiempos fáciles. Hoy los poderes políticos se diluyen rápidamente porque lo económico hoy está emergiendo como una situación mucho más puntual que desde lo que la salud nos infringe y nos ha atemorizado en estos 100 días que han pasado. Entonces, señores, sean un poquito más inteligentes, porque los problemas de las calles, los problemas de la luz, los problemas del agua, los problemas de los baches, los problemas de la salud, los problemas del gobierno, los problemas de que tiene General Alvarado, son enormes y no se han solucionado. Y para solucionarse van a necesitar de esa oposición que hoy están ninguneando. No vaya a ser cosa que cuando vayan a golpear la puerta no se abra y se encuentren solos navegando en el relato y terminando que anclar en quizás puertos mucho menos seguros que los de la oposición, que les ha acompañado mucho más proyectos de los que yo, si hubiera sido oposición, les hubiera acompañado. Sí, a mí me preocupa que en este momento tan difícil de General Alvarado y del país, al menos el Consejo Deliberante del bloque oficialista apueste a la confrontación. Me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo que elijan ese camino. Porque es raro. A mí me resulta raro, ¿eh? A mí me resulta raro. Me parece que hay problemas, me parece que hay problemas internos dentro del propio frente que están emergiendo como la punta del iceberg.
y que están saliendo a la luz, y lo que estamos viendo es la punta del iceberg. El problema está por debajo del agua, y creo que más tarde o más temprano eso que está por debajo del agua van a buscar ser y estar en índices de flotabilidad, y vamos a empezar a ver lo que en realidad fue un arreglo de cúpula, pero no de base. ¿Te acordás lo que yo te decía hace casi un año, cuando te decía que a Ian Antoni le iban a armar un gobierno paralelo, que le iban a bajar personas de la provincia, sí, y que le iban a armar planes y oficinas y cosas barriales, ibas a ver un montón de gente nueva por los barrios, con la excusa de, no sé, iban a inventar encuestas, situaciones sociales? Bueno, las estás viendo programas barriales que uno se dice, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió este programa? ¿De dónde salió estas oficinas que no sabíamos que estaban, como la coordinación de la economía popular y social? Este nuevo programa que presentaron de vigilancia epidemiológica territorial, todos estos curritos, perdónenme, pero para mí son curritos, son cosas que vienen diseñadas de afuera y que sirven como cuña, como inserción para gente que viene de afuera a capacitar y adoctrinar y a entrenar gente de aquí. Entonces a mí me produce muchísimo temor cuando veo todas estas señales y gente que apuesta a la confrontación, porque en el momento en el que estamos, cuando la gestión no da respuestas, lo que surge es el autoritarismo. Bueno, y ahí es donde tengo mucho miedo, porque terminamos en una batalla de pobres contra pobres y situaciones muy delicadas en un contexto muy grave de General Alvarado y del país. Yo te cierro con esto, ¿no? Yo creo que los acuerdos de cúpula terminan erosionando a las bases que no convalidaron ni estuvieron a favor de esos acuerdos de cúpula por una situación puntual de una elección. Creo que más tarde o más temprano todo eso juega en contra de aquello que sirvió para una determinada cuestión, pero que en el momento que se cumple con el objetivo empieza a limar de abajo hacia arriba y produciendo lo que estamos viendo. Esto que cada uno empieza a encontrar y a buscar su cuota poder para ver de qué manera empieza a plantear la alternativa de un espacio que supuestamente incluye a la gran mayoría, pero que en definitiva cada uno tiene ambiciones muy particulares que se van a estar viendo post pandemia, o si esta pandemia se hace eterna dentro de la pandemia. Creo que estamos en una situación de mucho riesgo y me parece que jugar al límite del ninguneo, del destrato, de la descalificación, del autoritarismo, no juega a favor de nadie, ni del oficialismo mucho menos, y tampoco de la oposición, porque a la oposición la victimiza. Y como yo digo siempre, en la victimización de la oposición va a quizás estar centrada la unión que torpemente está provocando el oficialismo. Porque el oficialismo, con este tipo de actitudes, lo que hace es abroquelar a la oposición más allá de las diferencias que venían existiendo. No sean torpes. No provoquen lo que tienen que ser y jugar en contra si es que pretenden seguir siendo gobierno o teniendo la mayor cantidad de concejales el próximo año. No provoquen que la gente se una como se unieron ellos más por el espanto que por el amor en la oposición. Completamente de acuerdo. Están empoderando y dándole aire a una oposición que tal vez por sí misma hasta ahora no lo había logrado. Exactamente. Creo que me parece que la torpeza es terrible de todo esto que pasó ayer. Pero bueno, cada cual sabe con las cartas y con los elementos que juega. Lamentablemente, a mí me encanta leer política. Yo veo esa política que viene. Quizás estoy equivocado. Bueno, ojalá, qué sé yo. Pero me parece que por las actitudes de la mediocridad de la política en general, Alvarado, me parece que son más las ambiciones que las capacidades y las torpezas de algunos que se creen empoderados del milagro de no sé qué, que fueron muy épicos para ir a pelear allá el año pasado por una lista que nunca sabían y sabiendo que le iban a pelear nunca la iban a lograr, y hoy se arrogan chapa rodeándose con aquellos que supuestamente les tendieron esa imposibilidad de continuar. Por eso digo, más allá de que para la foto se muestren todos juntos, me parece que son tan sectoriales y tan ambiciosos que más tarde o más temprano uno va a terminar, erosionando al otro y produciendo lo que sabemos, ¿no? Una cisma dentro del mismo poder del espacio que dicen representar. ¿Qué sé yo? A mí, para cerrar, sí, me preocupa algo que vos dijiste.
no hay nada más peligroso que una banda de ignorantes bailando alrededor del fuego con bidones de nafta. No queda más que decir. Te mando un abrazo enorme, como digo siempre. Es un gusto hablar estas charlas con vos los jueves. Y por supuesto, para la próxima seguiremos charlando. Esperemos que hayan cambiado algunas actitudes y no se hayan profundizado. Esperemos. Ojalá, Marcelo, que así sea. El saludo para vos y para toda la audiencia. Te mando un abrazo enorme. Gracias por este tiempo. Daniel Bregua, periodista, gran periodista de General Alvarado.